palabra de Dios, en la segunda lectura, nos ponía un ejemplo, el ejemplo del cuerpo. Decía la segunda lectura que somos el cuerpo de Cristo y que cada uno somos un miembro. Es una imagen que todos entendemos perfectamente, ¿verdad? Imaginaos que todos fuésemos solo cabeza, o solo fuésemos un brazo, o solo fuésemos un estómago o una oreja. Cada uno tenemos un cuerpo proporcionado, somos diferentes miembros y cada miembro de nuestro cuerpo confluye para bien de nuestro cuerpo. Pues así es la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos un miembro diferente, un miembro distinto, un miembro con funciones distintas, pero que todas confluyen para bien del cuerpo. En esa diversidad del cuerpo es donde se sitúan los ministerios en la Iglesia. En la Iglesia hay diferentes funciones. Hay catequistas, ¿verdad? Hay gente que lee la palabra de Dios, hay gente que ayuda a misa, hay gente cantora, hay gente que pasa la cesta, hay gente que limpia, hay gente que está en los grupos de Cáritas, hay gente que tiene una hoja parroquial y anuncia la palabra de Dios. Hay diferentes funciones, diferentes tareas, siempre al servicio del único cuerpo que es la Iglesia. Es bueno que descubramos esta diversidad de funciones en la Iglesia. No todo lo tiene que hacer el cura. Entre todos trabajamos por la Iglesia. Entre todos construimos la Iglesia. Imaginaos que una oreja dejase de escuchar, o que el estómago dejase de hacer la digestión. Todos nos pondríamos enfermos. Igual sucede así en la Iglesia, que a veces somos muy pasivos. Venimos solo a escuchar, a ver lo que nos dice el cura, a ver lo que nos manda el cura. Y cuando somos pasivos, todo el cuerpo se enferma y no está vivo el cuerpo. En la Iglesia hay diferentes ministerios, diferentes funciones, diferentes servicios. Cada uno tenemos y estamos llamados a algo. Porque ¿quién no sabe poner las flores? ¿Quién no sabe limpiar? ¿Quién no sabe cantar? Cada uno en función de los carismas que el Señor nos da. Pero no en plan pasivo, sino en plan de participación. La primera invitación, por tanto, en esta celebración es esta. Seamos miembros activos de este cuerpo que es la Iglesia. Cada uno en sus posibilidades, cada uno desde sus cualidades, pero siempre al servicio de los demás. Pues bien, algunas de esas funciones son las que en la Iglesia llamamos ministerios. Hay ministerios que están instituidos, se dice, es una palabra un poco técnica, pero es así, son ministerios en los que el obispo les da como una especie de celebración, que es la que estamos haciendo hoy, y en esa celebración instituimos a algunas personas para que lleven adelante esas funciones que son necesarias para el bien de la Iglesia. Actualmente en la Iglesia Católica hay 3 ministerios instituidos, es decir, 3 ministerios a través de los cuales el obispo instituye a algunas personas para esos servicios. El primer ministerio es el ministerio del lectorado. El lectorado es el que lee la palabra de Dios en la asamblea litúrgica. Es el que proclama la palabra de Dios en las celebraciones, porque no lo tiene que hacer el cura, sino que lo tiene que hacer la gente. Y lo digo aquí porque normalmente es el cura el que va aquí. Tiene que haber un lector que lea la palabra de Dios. El segundo ministerio que está instituido en la Iglesia Católica es el de la colitada. Es lo que está haciendo hoy Darío, es ayudar a la misa. Que no solo lo tienen que hacer los niños, a veces se lo hemos dejado a los niños, pero podemos hacer los demás. ¿Quién no puede preparar un poco el cáliz? ¿Quién no puede acercar el cáliz? La preparación del altar, el cuidado del altar. El acoritado es el que cuida el altar, el que ayuda en la celebración para que la celebración sea la ofrenda que el pueblo de Dios presenta al Padre. Y el tercer ministerio instituido es el ministerio del catequista. Algunas personas que se dedican en su vida, en ese ser miembros de ese cuerpo de la Iglesia, a servir predicando la palabra de Dios. Eso es el catequista, el que anuncia la palabra de Dios, el que enseña la palabra de Dios.
No solo a los niños, porque la catequesis no solo es de niños. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida catequesis, que es la escucha, la atención, la formación en la palabra y en la doctrina de la Iglesia. El catequista que nos enseña la palabra. Bueno, pues, explicados todos los ministerios, que sería la segunda cosa, hoy lo que hacemos es acoger a Andrés, que va a ser presentado para recibir este ministerio del lectorado. En su caso, lo hace dentro de su proceso sacerdotal. Pueden ser lectores gente que no está llamada a ser cura. De hecho, en la diócesis de Mondoñedo estamos teniendo un proceso de formación con algunos hombres y mujeres de nuestra diócesis, precisamente para recibir estos ministerios, para que un día ellos también sean instituidos en esos ministerios y en la palabra y en las asambleas prediquen, proclamen la palabra, ayuden y sean catequistas. Bueno, en su caso, en el caso de Andrés, es como un primer eslabón, ¿verdad?, en ese proceso de ser sacerdote. Él está en el seminario desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Él viene de Colombia, pero ya lleva mucho tiempo con nosotros, escuchó la llamada, y en ese proceso de discernimiento de lo que es ser sacerdote, un paso importante es el ser instituido en este ministerio del lector. El lector, porque el día de mañana el cura, el sacerdote, va a ser llamado a proclamar la palabra de Dios. Y para que se vaya preparando de cierta manera, para que vaya acogiendo en su corazón aquello que es una de las funciones fundamentales del sacerdote, ya lo recibe como una especie de preparación, de deseo de lo que es ese camino que él ha elegido. Por eso lo primero que se me ocurre es darle la enhorabuena, ¿verdad? La felicitación. Porque es el Señor el que lo llama y la Iglesia es el que la acoge para que en este proceso siga formándose. Pero junto a mi felicitación, yo creo que también hay un compromiso de todos nosotros de rezar por él y de rezar por los seminaristas. Estos son todos los seminaristas. En nuestra diócesis tenemos 7, ¿verdad? Somos 7 seminaristas, 2, 4, 6 seminaristas. 6 seminaristas en nuestra diócesis. Rezar por ellos. No sé si lo hacemos. Queremos que haya cura en nuestra parroquia todos los domingos. Queremos que el día que nos entierren haya un cura. Queremos que el día de la fiesta haya un cura. Y encima lo queremos a las 12 o a las 12:30. Pero nunca rezamos para que haya curas. Hay que pedir, hay que rezar por ellos. Hay que invitar a nuestros niños y jóvenes a que descubran también la belleza de ese camino. Es importante, porque no es problema del obispo, es problema de la Iglesia. La importancia de orar. Bueno, segunda cosa, por tanto, rezar por la Iglesia. Y la tercera, una pequeña reflexión sobre la palabra de Dios. Ser lector, yo creo que fundamentalmente es tener 2 convicciones. Andrés, 2 convicciones. Yo creo que tienes que tener 2 convicciones. Primera convicción: Jesucristo es la palabra. Jesucristo se ha hecho palabra. Jesucristo se hace diálogo. El lector tiene que estar convencido que lo que proclama aquí no son letras como el Quijote, no son palabras que están más o menos bien puestas, sino que lo que proclamamos ni más ni menos es al mismo Jesucristo, que se hace palabra, de la que las palabras nos hablan, y de las que las palabras nos muestran quién es. Lo decía hoy muy bien el texto del Evangelio, cuando Jesús va a la sinagoga de Nazaret y después de proclamar aquel texto de Isaías dice: hoy se cumple esa palabra que acabamos de proclamar, porque en Jesucristo se cumple su palabra. Él es la palabra. Ser lector, por tanto, es tener ese convencimiento de que lo que leemos, estudiamos, meditamos, oramos, no es ni más ni menos que aquel que se hace la palabra, que es Jesucristo, la palabra de Dios. Y el segundo convencimiento que tiene que tener el lector no solo es que Jesucristo se ha hecho palabra, sino el segundo convencimiento es que la Iglesia se hace en la medida en que escucha la palabra. No tenemos tiempo porque si no me echan bronca de que alargo mucho la misa, ¿verdad? Pero en la segunda lectura se nos hablaba
de cómo esos carismas que hablaba en esa imagen del cuerpo son fundamentalmente aquellos que están en torno a la palabra. La Iglesia se configura en torno a la palabra. Somos Iglesia católica en la medida en que sabemos leer, escuchar, acoger, meditar, orar y vivir la palabra. La Iglesia es Iglesia porque en torno a la palabra se hace Iglesia. La Iglesia se construye en torno a la palabra. ¿Qué dos convencimientos tan importantes? Jesús se hace palabra y la Iglesia se hace en torno a la palabra. Y como lector, eso es lo que hay que cuidar. El lector es, por tanto, aquel que mima los libros, mima la celebración, conoce la celebración, conoce lo que se va a proclamar, trata de vivirlo y trata de transmitirlo, para que toda la asamblea descubra también la belleza de tener a Jesucristo como palabra, como diálogo, y la belleza de saberse convocar en torno a la palabra, porque una asamblea que se convoca en torno a la palabra se va a construir. Pues esto es lo que hoy vas a recibir en 3. Que en tu vida, en tu proceso, en tu recorrido, sigas acogiendo la palabra. Porque cuando un corazón se hace esponjoso ante la palabra, le sucede como a la tierra de Galicia, ¿verdad? Que nos llama la atención a los que somos de fuera. ¿Qué le sucede a la tierra de Galicia? Que como llueve tanto, está esponjada. Y por eso es tan verde, y por eso es tan fructífera. Porque cuando llueve, uno se esponja y se abre. Así sucede en el cristiano. Aquel que se sabe esponjar ante la palabra de Dios da mejores frutos que los frutos de la vida. Da mucho mejores obras que los frutos de nuestra tierra. Y somos más hermosos que la belleza de nuestras tierras. El verdor de nuestros prados es mucho más grande cuando sabemos acoger la palabra. Pues que sea así en tu vida y que, descubriendo cómo lo vives tú, lo descubramos también aquellos que acogeremos la palabra por tus labios. Nos ponemos en pie. Vamos a pedir, queridos hermanos, a Dios Padre, que bendiga a Andrés, destinado al oficio de lector, para que, cumpliendo fielmente el ministerio que se le va a confiar, proclame a Jesucristo ante los hombres y dé así gloria al Padre que está en el cielo. Oh Dios, fuente de toda luz y origen de toda bondad, que nos enviaste a tu Hijo único palabra de vida, para que revelara a los hombres el misterio escondido de tu amor. Bendice a este hermano nuestro, elegido para el ministerio del lectorado. Concédele que al meditar asiduamente tu palabra, se sienta penetrado y transformado por ella, y sepa anunciarla con toda fidelidad a sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Recibe el libro de la Sagrada Escritura y transmite fielmente la palabra de Dios, para que sea cada día más viva y eficaz en el corazón de los hombres. Vamos a dar un aplauso porque... Pues con nuestro aplauso, que significa sobre todo pues, nuestra acogida, nuestra